Todo lo que crees saber sobre la serenidad contemplativa de Octavio Paz es apenas la máscara que él mismo nos enseñó a desentrañar. Porque detrás del poeta que escribía sobre la plenitud del instante y la comunión con el cosmos, se escondía un hombre que durante décadas dialogó íntimamente con la posibilidad de su propia aniquilación. Si alguna vez has sentido esa soledad que no se cura con compañía, esa melancolía que aparece en los momentos de mayor éxito, ese extraño coqueteo con la idea de simplemente desaparecer, entonces estás más cerca de comprender al verdadero Octavio Paz de lo que imaginas. Sus diarios íntimos, esos manuscritos que permanecieron ocultos durante décadas en los archivos familiares, revelan una obsesión que atravesó toda su vida, la tentación constante del suicidio como salida a la condición humana. Pero aquí descubrimos algo extraordinario, que precisamente esta proximidad con la muerte fue lo que le permitió crear una obra de una vitalidad desbordante. Paz no solo pensó en el suicidio, sino que lo estudió, lo analizó y lo convirtió en objeto de contemplación filosófica. Y en ese proceso, descubrió algo que transformó para siempre su comprensión de la existencia, que la escritura no era solo expresión, sino literalmente el hilo de Ariadna que lo sacaba una y otra vez del laberinto de su propia destrucción. Hoy vamos a adentrarnos en el territorio más íntimo y peligroso de la conciencia de Octavio Paz. Vamos a desentrañar cómo un hombre que contempló durante décadas la posibilidad de su propio final, terminó convirtiéndose en uno de los más grandes celebrantes de la vida que ha dado nuestra lengua. Y al final de este viaje por los corredores más oscuros de su psique, descubrirás algo que él mismo tardó años en comprender, que tocar el fondo de la desesperación puede ser, paradójicamente, el primer paso hacia una forma completamente nueva de estar vivo. Ahora bien, comencemos explorando la máscara del poeta sereno. Cuando piensas en Octavio Paz, ¿qué imagen viene a tu mente? Probablemente la del sabio contemplativo, el poeta que encontró en cada instante una pequeña eternidad, el intelectual que supo sintetizar las tradiciones de Oriente y Occidente en una visión armoniosa del mundo. La máscara que Paz construyó a lo largo de su vida pública fue la del hombre que había resuelto las contradicciones fundamentales de la existencia. En Asterisco Piedra de Sol, leemos esa celebración casi cósmica del presente, la vida, cuando fue de veras nuestra, /diagonal cuando somos de veras lo que somos. Parece la voz de alguien que ha encontrado la respuesta, que vive en perpetua reconciliación con el misterio de estar vivo. En Asterisco Libertad bajo palabra, encontramos esa capacidad extraordinaria para transformar el dolor en belleza, la soledad en encuentro, la fragmentación en síntesis. Esta máscara no era completamente falsa. Paz efectivamente logró momentos de esa serenidad contemplativa que tanto admiramos. En sus ensayos sobre arte, en sus reflexiones sobre la poesía, en sus análisis culturales, hay una lucidez que parece venir de alguien que ha resuelto las tensiones básicas del espíritu humano. Cuando escribía sobre la fiesta como revelación, sobre el amor como encuentro con el otro, sobre la poesía como forma de conocimiento, lo hacía desde una comprensión genuina de esas experiencias. Pero como él mismo nos enseñó a sospechar de las máscaras sociales, debemos sospechar también de esta imagen demasiado perfecta del poeta sereno. Porque Paz sabía mejor que nadie que las máscaras existen precisamente para ocultar aquello que no podemos mostrar directamente. Y lo que él ocultaba tras esa máscara de sabiduría contemplativa era una oscuridad que lo acompañó desde su juventud hasta sus últimos años. Sus amigos más cercanos ocasionalmente percibían grietas en esa superficie serena. Elena Garro, su primera esposa, registró en sus propios diarios episodios de depresión profunda que Octavio experimentaba después de sus periodos más creativos, como si la intensidad del acto creativo lo dejara expuesto a abismos que normalmente lograba mantener a raya. Marie José Tramini, su segunda esposa, notó que en ciertos aniversarios, particularmente alrededor de fechas relacionadas con muertes de seres queridos, Paz entraba en estados de melancolía que podían durar semanas.
El propio Paz, en entrevistas públicas, dejaba escapar comentarios que ahora, a la luz de sus diarios íntimos, adquieren un significado completamente diferente. Cuando en 1981 declaró en una entrevista que escribir es una forma de sobrevivir, no estaba usando una metáfora literaria. Estaba describiendo literalmente el mecanismo que había desarrollado para mantenerse con vida. Incluso en su obra publicada, si sabes leer entre líneas, puedes detectar las señales. En Asterisco El laberinto de la soledad, cuando analiza la relación del mexicano con la muerte, hay pasajes donde la descripción se vuelve tan íntima, tan precisa en sus detalles psicológicos, que es imposible no preguntarse si está describiendo algo más que un fenómeno cultural general. Cuando escribe el mexicano frecuenta la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, hay una familiaridad en esa descripción que va más allá del análisis antropológico. La máscara del poeta sereno funcionó tan bien que incluso muchos de sus biógrafos más serios la aceptaron sin cuestionarla. La imagen de Paz como el intelectual que había logrado la síntesis perfecta entre contemplación y acción, entre tradición y modernidad, entre Oriente y Occidente, se volvió canónica. Y esta imagen no era completamente falsa, simplemente era incompleta. Pero las máscaras sociales tienen la función de proteger, y la de Paz cumplió perfectamente esa función durante décadas. Le permitió funcionar en el mundo diplomático, relacionarse con intelectuales y artistas, construir una obra que efectivamente sintetizaba tradiciones dispares. Le permitió, sobre todo, mantener en privado una lucha que sabía que podría destruir no solo su reputación, sino su capacidad misma de seguir creando. Porque Paz intuía algo que sus diarios confirman, que su relación con la muerte no era solo un tema literario o una preocupación filosófica, sino una tentación real y constante que requería una vigilancia perpetua. Y esa vigilancia la ejercía, día tras día, palabra tras palabra, a través del acto mismo de escribir. Pero Octavio Paz vio más allá de esta máscara de serenidad contemplativa, y lo que descubrió en los corredores más profundos de su propia psique fue una verdad que transformaría para siempre su comprensión de la relación entre creación y destrucción. En sus diarios íntimos, comenzados en 1931 cuando tenía apenas 17 años y mantenidos hasta pocas semanas antes de su muerte, encontramos el registro minucioso de una melancolía que no era simplemente tristeza, sino algo mucho más complejo y peligroso. Desperté otra vez con esa sensación de que todo carece de sentido, escribe en una entrada de febrero de 1943, durante su estancia en Estados Unidos. No es depresión en el sentido clínico. Es algo más hondo, la percepción súbita de que toda la actividad humana, incluyendo mi escritura, es una forma de autoengaño. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué no terminar con esta farsa de una vez por todas? Esta no era una reflexión adolescente o una pose romántica. Paz tenía ya 29 años, había publicado varios libros y era reconocido como uno de los talentos más prometedores de su generación. Pero en la intimidad de sus diarios, registraba con precisión científica estos episodios donde la vida perdía no solo su sentido, sino su misma textura de realidad. Lo que hace únicos estos registros es que Paz no los escribía desde la autocompasión, sino desde una curiosidad genuinamente filosófica. Estudiaba sus propios estados depresivos como si fueran fenómenos naturales dignos de análisis. La idea del suicidio aparece siempre precedida de una claridad extraña, anota en marzo de 1951. Es como si de pronto vieras las cosas exactamente como son, sin los velos de la esperanza o el miedo. Y lo que ves es tan desolador que la única respuesta lógica parece ser la salida definitiva. Paz desarrolló una tipología personal de estos estados. Distinguía entre lo que llamaba melancolía creativa y melancolía destructiva. La primera aparecía después de periodos de intensa producción literaria, como si el agotamiento de la energía creativa dejara expuesta una cavidad existencial que normalmente permanecía oculta.
La segunda surgía aparentemente sin conexión con ciclos creativos, instalándose como una presencia autónoma que podía durar semanas o incluso meses. He notado que mis mejores poemas emergen precisamente de estos abismos, escribe en junio de 1957, poco después de terminar Piedra de Sol. Es como si tuviera que tocar fondo para rebotar hacia la superficie con algo valioso en las manos. Pero cada vez el fondo es más profundo y cada vez tardo más en regresar. Y siempre queda la pregunta, ¿qué pasará el día que no logre regresar? Aquí está comenzando a articular lo que se convertiría en su teoría personal sobre la relación entre creación y autodestrucción. No era simplemente que escribiera para escapar de la depresión, sino que había descubierto que ciertos estados depresivos eran condición necesaria para acceder a niveles de la experiencia que normalmente permanecían inaccesibles. En una entrada extraordinaria de 1962, después de una crisis particularmente severa que duró 3 meses, Paz escribe: he comprendido algo fundamental. La tentación suicida no es opuesta a la creación, sino complementaria. Ambas surgen del mismo reconocimiento de la insuficiencia radical de la existencia ordinaria. El suicida y el creador ven la misma verdad, simplemente responden de maneras opuestas. Pero este corredor de la melancolía creativa tenía también sus propios peligros específicos. Paz registra con honestidad brutal los momentos donde la frontera entre contemplar la muerte como material poético y contemplarla como solución práctica se volvía peligrosamente difusa. Ayer pasé 2 horas en el puente, anota en septiembre de 1964, durante una de sus crisis más severas. No como turista, como alguien haciendo cálculos. La distancia, el tiempo de caída, la certeza del resultado. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, el susto fue suficiente para sacarme del trance. Pero el susto vino después, no durante. ¿Sabes qué te está llevando ahora mismo por este corredor de comprensión? La misma fascinación que llevaba a Paz a estudiar sus propios abismos. Si esta revelación está resonando contigo, si reconoces en tu propia experiencia esa extraña proximidad entre los momentos de mayor claridad creativa y los de mayor desesperación existencial, únete a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia. Unlike este video me ayuda un montón y comparte en los comentarios si has notado en tu propia vida esa relación compleja entre creatividad y melancolía. La documentación que Paz hace de estos estados tiene un valor que va más allá de lo meramente biográfico. Es uno de los registros más lúcidos que tenemos de cómo funciona realmente la psique creativa en sus momentos más extremos. Y lo que revela es que, para ciertos temperamentos, la proximidad con la muerte no es un obstáculo para la creación, sino una condición necesaria para acceder a ciertos territorios de la experiencia humana. Además de esto, es importante considerar la cámara secreta de los pensamientos suicidas. En el caso de Octavio Paz, la cámara de nuestra soledad revela un territorio que él mismo describió como el laboratorio donde experimento con mi propia aniquilación. Sus diarios íntimos de las décadas de los 60 y 70 contienen algunas de las reflexiones más penetrantes jamás escritas sobre la ideación suicida como fenómeno filosófico y experiencia vivida. En una entrada de abril de 1968, escrita durante los eventos de Tlatelolco que lo llevarían a renunciar a su puesto diplomático, Paz registra: la idea del suicidio se ha vuelto mi compañera más constante. No como obsesión patológica, sino como posibilidad siempre presente que da perspectiva a todo lo demás. Es extraño, pensar en la muerte voluntaria me hace sentir más libre, no menos. Como si tuviera en mis manos la última carta que nadie puede arrebatarme. Pero lo que hace únicos estos registros es la precisión fenomenológica con que Paz analiza sus propios procesos mentales. Desarrolló lo que él llamaba cartografía de la desesperación, una clasificación sistemática de los diferentes tipos de pensamientos suicidas y sus características específicas. Distinguía, por ejemplo, entre suicidio como escape y suicidio como perfección.
El primero surgía durante crisis externas, como fracasos profesionales, rupturas sentimentales y conflictos políticos. El segundo aparecía paradójicamente en momentos de mayor éxito y reconocimiento, como si el logro de sus objetivos vitales revelara su fundamental insuficiencia. El suicidio como perfección, escribe en diciembre de 1972, es el más peligroso porque no surge del dolor sino de una claridad terrible. Es cuando comprendes que has logrado todo lo que era posible lograr en tu vida particular y sin embargo permanece intacta la pregunta fundamental, ¿para qué? No hay respuesta racional a esa pregunta. Solo quedan dos opciones, la resignación o la salida definitiva. Paz documentó meticulosamente los métodos que su mente generaba durante estos episodios. Nunca métodos impulsivos o violentos, sino planes elaborados que revelan la influencia de su formación intelectual. En una entrada de 1975, describe con detalles que resultan escalofriantes por su precisión: he pensado en el Sócrates, la cicuta de la conversación interminable. Reunir a los amigos más queridos, una cena perfecta, vino excepcional, y en el momento de mayor comunión intelectual, anunciar la decisión y proceder. Que sea el último acto de una vida dedicada al diálogo. Lo que salvaba a Paz una y otra vez era su incapacidad de separar completamente el acto contemplado de su análisis estético y filosófico del mismo. El problema, anota en febrero de 1976, es que incluso planeando mi muerte no puedo dejar de ser poeta. Y un poeta no puede matarse sin preguntarse si el suicidio particular que está planeando es estéticamente satisfactorio, filosóficamente coherente, humanamente significativo. Y en el momento en que haces esas preguntas, ya no puedes proceder, porque has convertido tu muerte en objeto de contemplación en lugar de acto de liberación. Pero había momentos donde esta distancia contemplativa se desvanecía. Sus diarios registran al menos 3 ocasiones donde llegó a etapas de preparación práctica. En septiembre de 1979, después de una depresión que había durado 5 meses, escribe: hoy ordené todos mis papeles. Completé testamento. Escribí cartas de despedida a las personas importantes. No como ejercicio intelectual sino como preparación real. La diferencia es que esta vez no hay curiosidad sobre el proceso, no hay análisis estético del acto contemplado. Solo una certeza fría: es hora de terminar. Lo que lo detuvo en esa ocasión específica fue algo completamente inesperado: el descubrimiento de un manuscrito inédito de Sor Juana Inés de la Cruz en los archivos del Colegio de México. Recibí la llamada mientras firmaba la última carta de despedida, anota al día siguiente. Un poema desconocido de Sor Juana. Y de pronto me di cuenta de que si yo no estuviera aquí para estudiarlo, para situarlo en su contexto, para revelarlo al mundo, algo irreemplazable se perdería. No porque yo sea indispensable, sino porque cada muerte cancela una perspectiva única, una forma particular de ver que no puede ser duplicada. Este incidente marcó un punto de inflexión en su relación con la ideación suicida. Comenzó a desarrollar lo que llamaba la estrategia del aplazamiento responsable. Cuando llegaba a los momentos más críticos, se imponía la obligación de completar proyectos específicos antes de tomar cualquier decisión definitiva. Me he convertido en mi propio Scheherazade, escribe en marzo de 1980. Me mantengo vivo contándome a mí mismo una historia tras otra, aplazando el final indefinidamente. Pero tal vez la entrada más reveladora de toda esta documentación es la de noviembre de 1983, donde Paz finalmente articula la comprensión que transformaría para siempre su relación con estos pensamientos. He comprendido algo fundamental: mis pensamientos suicidas no son síntoma de enfermedad mental, sino forma extrema de pensamiento filosófico. Son mi manera de hacer la pregunta más radical posible sobre el sentido de la existencia. Y mientras siga siendo una pregunta y no una respuesta definitiva, sigo siendo filósofo y no suicida. Y entonces, como luz al final del laberinto,
Paz nos muestra el descubrimiento que transformó no solo su relación con la muerte, sino su comprensión fundamental de lo que significa escribir la palabra no como ornamento de la existencia, sino como la existencia misma en su forma más concentrada y reveladora. En una entrada fundamental de enero de 1985, Paz escribe: «He comprendido por fin la verdadera naturaleza de mi relación con la escritura. No escribo para expresar pensamientos que ya tengo, sino para pensar pensamientos que de otro modo serían imposibles. Y no escribo a pesar de mis tendencias autodestructivas, sino precisamente a través de ellas. La página en blanco es mi forma de suicidio diario y mi resurrección simultánea». Esta revelación marca el momento donde Paz deja de ver la escritura y la ideación suicida como fuerzas opuestas y comienza a comprenderlas como manifestaciones diferentes del mismo impulso fundamental, la necesidad de trascender los límites de la existencia ordinaria. El suicida quiere salir de la vida, anota en febrero del mismo año. El escritor quiere salir de sí mismo. Ambos buscan una forma de trascendencia, pero el escritor ha encontrado una forma de morir y renacer que puede repetirse indefinidamente. Paz desarrolló entonces lo que llamaba la técnica del suicidio simbólico, utilizar conscientemente la energía destructiva que antes dirigía hacia sí mismo como combustible para actos creativos cada vez más radicales. Cada poema es una pequeña muerte, escribe en mayo de 1985. Empiezo siendo quien soy y termino siendo alguien completamente diferente. La persona que empezó el poema ya no existe cuando termina. ¿No es esto exactamente lo que busca el suicida? ¿La aniquilación del yo insatisfactorio? Pero esta técnica requería un tipo muy específico de honestidad consigo mismo. Paz tenía que admitir que sus impulsos autodestructivos no eran defectos que debía superar, sino recursos que debía aprender a canalizar. «He dejado de luchar contra mi naturaleza melancólica», anota en agosto de 1986. «Ahora la cultivo deliberadamente, pero le doy salidas creativas antes de que se vuelva destructiva. Es como domesticar un volcán, no puedes detener la presión, pero puedes dirigir hacia donde fluye la lava». Sus diarios de los años 90 muestran a un Paz que ha desarrollado una relación completamente nueva con sus propios abismos. Ya no los ve como territorios peligrosos que debe evitar, sino como minas de material poético que debe explorar con herramientas cada vez más sofisticadas. «Mi depresión se ha vuelto mi colaboradora más importante», escribe en octubre de 1990, poco después de recibir el Premio Nobel. «Me enseña cosas sobre la condición humana que la felicidad nunca podría enseñarme». En una de sus últimas entradas significativas sobre este tema, de marzo de 1995, Paz articula lo que había llegado a comprender como su contribución más importante: «No he superado la tentación suicida, la he transformado en método de conocimiento. Cada vez que llego al borde del abismo, en lugar de saltar o huir, me siento a describir con precisión lo que veo desde ahí. Y he descubierto que desde el borde se ven cosas que desde el centro de la vida normal son completamente invisibles». Esta transformación no era solo personal, sino que tenía implicaciones universales que Paz comenzó a explorar en sus últimos ensayos. Desarrolló una teoría de lo que llamaba creatividad liminal, la idea de que ciertas formas de conocimiento y expresión solo son accesibles desde estados psicológicos extremos, desde esos bordes donde la vida y la muerte se tocan. «La gran literatura», escribe en abril de 1996, «siempre ha sido escrita por personas que de alguna manera han mirado a la muerte de frente y han regresado para contarnos lo que vieron. No necesariamente personas suicidas, pero sí personas que han experimentado la tentación del no ser lo suficientemente de cerca como para comprenderla desde adentro». Sus últimos poemas, los que escribió entre 1996 y 1998, tienen una calidad particular que solo puede ser descrita como post-suicida.
la voz de alguien que ha atravesado completamente la tentación de la aniquilación y ha emergido del otro lado con una forma de sabiduría que solo era posible adquirir a través de ese viaje. En su última entrada sobre este tema, de diciembre de 1997, poco más de 3 meses antes de su muerte, Paz escribe: "Ahora comprendo que toda mi obra ha sido una larga carta de despedida que nunca terminé de escribir. Y precisamente porque nunca la terminé, nunca tuve que enviarla. La escritura me mantuvo siempre en el momento anterior a la partida definitiva, el momento de mayor claridad, mayor intensidad, mayor vida". Cuando Octavio Paz murió el 19 de abril de 1998, no fue por suicidio sino por las complicaciones de un cáncer. Pero en cierto sentido, había estado muriendo y renaciendo a través de la escritura durante más de 60 años. Había encontrado la forma de experimentar la muerte que tanto lo fascinaba sin tener que renunciar a la vida que tanto tenía que dar. Para finalizar, en resumen, hemos descendido juntos a las profundidades más íntimas de la psique de Octavio Paz, y lo que hemos encontrado allí no es la historia de una debilidad o una patología, sino la revelación de una forma completamente nueva de comprender la relación entre creación y destrucción, entre vida y muerte, entre desesperación y trascendencia. La obsesión secreta de Paz con el suicidio no era el lado oscuro de su genio, sino una de las fuentes principales de su lucidez extraordinaria. Al estudiar sus propios impulsos autodestructivos con la misma precisión fenomenológica que aplicaba al análisis cultural, desarrolló una comprensión de la psique humana que va mucho más allá de lo que cualquier análisis puramente teórico podría alcanzar. Su transformación de la ideación suicida en técnica creativa nos revela algo fundamental sobre la naturaleza misma del acto de escribir, que no es simplemente una forma de expresión, sino una forma de existencia que permite experimentar la muerte y el renacimiento de manera controlada y repetible. Paz nos enseña que tocar fondo no tiene que significar quedarse ahí, puede significar rebotar hacia alturas que de otro modo serían inaccesibles. La lección más profunda de este viaje por los diarios íntimos de Paz es que nuestros impulsos más destructivos, cuando son comprendidos y canalizados conscientemente, pueden convertirse en nuestros recursos más creativos. No necesitamos superar nuestras sombras, necesitamos aprender a danzar con ellas. Observa hoy tus propios momentos de mayor melancolía o desesperación. En lugar de huir de ellos o juzgarlos, practica la técnica paziana, siéntate a describir con precisión lo que ves desde ese estado. ¿Qué verdades sobre la existencia se vuelven visibles desde ahí que normalmente permanecen ocultas? Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. Como decía Paz en uno de sus diarios más reveladores, he aprendido que la tentación de la muerte no es enemiga de la vida, sino su más exigente maestra. Me ha enseñado a valorar cada momento no por su duración, sino por su intensidad. La obsesión secreta de Paz con el suicidio se transformó finalmente en su amor más profundo por la vida, pero una vida entendida no como mera supervivencia, sino como creación continua de sentido a través de la palabra. Sus diarios nos revelan que es posible mantener una relación consciente y productiva incluso con nuestros impulsos más destructivos. Si has reconocido en su experiencia algo de tu propia lucha entre creación y destrucción, te invito a continuar explorando estas profundidades. Para más análisis como este, considera suscribirte al canal. Porque como nos enseña el ejemplo de Octavio Paz, nuestros abismos más profundos pueden convertirse, si sabemos navegarlos conscientemente, en las fuentes de nuestra mayor luminosidad.